Hoy en la fe que intercede y libera, nosotros vamos a ver cómo Dios, a través de una historia maravillosa, una historia poderosa, vamos a ver cómo Dios protege a su pueblo y vamos a ver cómo Dios también defiende a los suyos, cómo Dios les da la victoria y cómo Él guarda a su pueblo del mal, de sus enemigos. Y muchas de las cosas que vamos a ver aquí también es cómo el Señor quiere usarnos a nosotros como sus instrumentos para poder interceder por otros y que ellos puedan ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado, libres también del mal, libres del enemigo de Dios. Y que nuestra participación o nuestra intercesión es clave. Entonces, hay que ver cómo Dios nos ha puesto a nosotros en lugares estratégicos para poder lograr sus propósitos, propósitos de salvación y propósitos de liberación. Y Él lo que nos pide es que nosotros actuemos con valentía, que nosotros tomemos las decisiones que tengamos que tomar en esos momentos puntuales y en los lugares donde Él nos ha colocado para que tomemos las acciones que tengamos que tomar y hagamos lo que tengamos que hacer. Y que nos preguntamos, nosotros podemos confiar que Dios nos va a dar la victoria ante nuestros enemigos. ¿Qué papel estamos jugando nosotros como su iglesia, que somos la esposa de Cristo en este conflicto? ¿Qué harías si el destino de tu familia dependiera de tu decisión? Una decisión que en este momento tú debes tomar por el bienestar de tu familia, con la salvación de tu familia. ¿Puede Dios estar usando tus circunstancias, esas circunstancias que tú estás viviendo ahora, como parte de un plan mayor que Él tiene contigo? Y también preguntarnos qué pasa cuando alguien se atreve a interceder, ponerse en la brecha con fe, aun si eso implica un riesgo. Y es clave porque nosotros en este momento, ¿verdad? Que ya manejamos el mensaje, conocemos el mensaje, debemos entender que nuestra forma de actuar o nuestra forma de interceder para ayudar a que otras personas puedan encontrar salvación y liberación es clave, ¿ya? Entonces, todas estas inquietudes, ¿verdad? Las vamos a ir aclarando a lo largo del tema en la reflexión del día de hoy. ¿Y cuál es el papel que nosotros estamos jugando como la esposa de Cristo, como su intercesor? ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a descubrir a lo largo de un libro que es bastante impactante y poderoso, y es el libro de Esther. Entonces, antes de empezar a desglosar este tema con la palabra de Dios, vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir con su Espíritu Santo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con cada uno de nosotros. Señor, sabemos de que el libro de Esther es un libro poderoso, una historia preciosa, donde vamos a sacar lecciones, Señor, para cada uno de nosotros. Dios mío, ayúdanos con la presencia de tu Espíritu Santo para nosotros poder entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos en este momento, en este tiempo y en esta generación. Para nosotros edificarnos, Señor, en este caminar cristiano y para también seguir avanzando, Señor, en ese proceso que estás haciendo de la restauración de nuestro carácter y de un atributo tan importante como lo es ser intercesores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo he leído muchas historias, pero esta particularmente me sorprendió. Y vamos a hablar de la historia de la reina Esther. En este libro me llamó mucho la atención porque no se menciona el nombre de Dios por ninguna parte. Ojo, ya, el nombre de Dios no se menciona en este libro, pero nosotros podemos ver la mano de Dios obrando de principio a fin en este libro. Y hay momentos en nuestra vida donde Dios parece que está en silencio y no hay milagros visibles. Y nosotros pensamos de que Dios no está obrando.
Sin embargo, Él está ahí, obrando detrás de cada escena de nuestra vida, de cada situación que nosotros estamos viviendo. Entonces, el libro de Esther nos habla de la historia de una muchacha o de una mujer común en un tiempo que fue peligroso, porque ella con fe y valentía se atrevió a actuar y cambió el destino de toda una nación. Ahora, ¿por qué nosotros o por qué yo quiero predicar este mensaje el día de hoy? Porque tanto tú como yo estamos viviendo en unos tiempos peligrosos, donde el mal se levanta con fuerza y donde muchos callan por miedo, donde pareciera de que Dios también incluso está ausente. Entonces, al igual que en los días de Esther, Dios sigue levantando personas, tanto tú como yo, que estamos dispuestos a creerle a Dios, a interceder y a actuar con fe para ayudar a los que todavía no conocen de este mensaje ni de los tiempos que estamos viviendo, para que cada persona pueda tomar una decisión y acercarse al Señor, conocer todo lo que va a suceder. Entonces, la historia de Esther nos muestra que una sola persona que fue posicionada por Dios, en este caso fue ella, Esther, ella pudo cambiar el destino de toda una nación. Es clave porque tanto tú como yo, el Señor nos está colocando en posiciones en este momento, quizás donde tú te encuentras trabajando, o quizás donde estás estudiando, o en los lugares donde te estás desenvolviendo, precisamente para que tú puedas obrar de una manera distinta en ese lugar y de una manera estratégica poder interceder o actuar para que esas personas con las cuales tú te estás relacionando también puedan encontrar salvación y ser libres en Cristo Jesús. Entonces, ¿estás tú listo para dejar que Dios use tu vida como instrumento de intercesión y libertad? Entonces, en el libro de Esther nosotros vamos a encontrar a esta joven judía que ella se quedó huérfana y ella llegó a ser reina del imperio persa. Y Dios la pone allí y guió cada uno de los acontecimientos de la vida de Esther sin que ella supiera, pero que en un momento ya él había puesto colocarla en una posición para que fuese una pieza clave y salvar al pueblo de Dios, porque el Señor siempre, y una de las lecciones que nos deja este libro, es que Dios quiere siempre salvar a su pueblo. Y para eso Él coloca de una manera estratégica personas y hace que todo lo que suceda alrededor de su pueblo sea para su protección y para su cuidado. Entonces, la historia transcurre cuando vemos de que cuando ella llega a ser reina, había un enemigo que en este caso se llamaba Amán, y él planeó destruir a todos los judíos. Y en ese momento Esther, guiada por su primo Mardoqueo, ella decide interceder ante el rey, se arriesga, incluso ayunó y oró para ella poder hacer esto de interceder ante el rey y que estos planes que había organizado Amán, todo eso fuese desarticulado o desarmado. Entonces, gracias a la fe y a la obediencia de esta mujer, Dios transformó incluso esa sentencia de muerte, porque se estableció una sentencia de muerte contra los judíos precisamente por este hombre, por Amán. Él transformó todo eso en una gran victoria. Es decir, los planes del enemigo, utilizando a Amán, que quería utilizar a Amán para destruir a todos los judíos, el Señor lo revierte y el Señor transforma todo eso en una historia de victoria para el pueblo de Dios, que en este caso eran los judíos. Entonces, una historia que parecía perdida termina siendo una historia de salvación y liberación. Entonces, ¿qué harías si el destino de otras personas, si el destino de tu familia dependiera de una decisión tuya? Quizás pueda Dios estar usando tus circunstancias actuales
como parte de un plan grande, un plan mayor que Él tiene de salvar a otras personas a través de ti. ¿Y qué pasa cuando alguien que quizás ya conoce el mensaje se atreve a interceder, se atreve a ponerse en la brecha con fe, aun si eso implica un riesgo? Entonces, la fe que nosotros vemos en esta historia no solo es una fe que cree, sino también una fe que intercede, que actúa y que libera. Entonces, vamos a ver aquí rapidito, para hacerlo corto, 7 lecciones de fe que nos deja el libro de Esther. La primera lección de fe, yo le puse fe que reconoce el propósito. Esa es la lección número 1. Fe que reconoce el propósito. Entonces, aquí nosotros vemos que a veces nosotros no entendemos por qué Dios nos lleva a ciertos lugares. Pero fíjate lo que le dijo Mardoqueo a Esther, y esta parte es clave. Busquemos Esther, capítulo 4, versículo 14. Le dice, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Es clave porque él aquí reconoce el propósito de Esther en ese lugar, que Dios la había llevado a ser reina de Persia, precisamente porque ella tenía que cumplir con una misión allí dentro del reino. Muchos de nosotros estamos en un lugar y pensamos que llegamos a ese lugar y que estamos, no sé, como al azar o no sabemos ni siquiera por qué estamos allí. Pero tanto tú como yo estamos en ese lugar porque Dios tiene un propósito contigo y conmigo allí. Algo tenemos que hacer. Y eso es importante porque Dios no se equivoca. Él nos posiciona estratégicamente y esa fe que nosotros tenemos en el Señor ve más allá del por qué tú estás ahí o el por qué yo estoy ahí, sino para qué tú estás allí y para qué yo estoy en ese lugar donde Dios nos ha colocado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienes que hacer tú allí? Entonces ahí nos preguntamos, bueno, Señor, ¿qué tengo que hacer yo aquí? ¿Por qué tú me has traído a este lugar? Entonces fíjate que Él le dice, ¿quién sabe si Dios te ha hecho reina? Es precisamente para que tú puedas interceder, le dice Mardoqueo a Esther. Entonces tal vez para esta hora es que Dios te ha puesto en ese lugar para salvar muchas. La lección número 2 se llama fe que se arriesga. Esta es la 2, fe que se arriesga. Entonces, después que Mardoqueo le dice eso a Esther, fíjate la respuesta de ella, es impactante también. Esto lo encontramos en Esther capítulo 4 versículo 16, porque ella le dice, si perezco, que perezca. Es decir, ella en ese momento saca valor. Y me llama mucho la atención porque hasta ese momento ella no sabía por qué Dios la había puesto en ese lugar como rey. Él es el que le hace ver a ella que ella estaba ahí era para cumplir un propósito. Y ella en ese momento dice, oye, yo no puedo acercarme al rey, yo no puedo llegar de una a interceder porque si él no me extiende el cetro, me van a matar, porque había una ley de que ninguna persona se podía acercar al rey a menos de que el rey en ese momento le extendiera el cetro. Y fíjate que ella estaba tan cómoda en ese momento que se olvidó que tenía que cumplir un propósito. Eso nos puede pasar a nosotros, que llegamos a un lugar y empezamos a acomodarnos, empezamos a disfrutar del lugar, de las bendiciones del lugar, y nos olvidamos que nosotros manejamos información de la palabra, de la segunda venida de Jesús, de que va a haber, ¿verdad? Ya un juicio y que nosotros tenemos como el pueblo de Dios, como su intercesora, como los que ya conocemos el mensaje, la gran responsabilidad de predicar el evangelio, de lo que va a suceder. Entonces, en ese momento, me llama la atención porque ella como que se da cuenta, espérate un momentico, yo no estoy aquí para disfrutar de ser reina. Yo llegué aquí porque Dios me ha posicionado, porque yo tengo que cumplir con esta misión de interceder ante el rey para que no maten a los judíos, para que no maten al pueblo. Y ahí es donde ella se arma de valor y con una fe valiente ella dice, si perezco, que perezca.
¿ya? Esto es clave, porque ahí ella sale de la comodidad, de esa zona de confort donde ella estaba, y ahí es donde ella se da cuenta de que ella no estaba ahí para disfrutar de los placeres de este mundo, sino porque tenía un plan y un propósito, Dios con ella, y que ella tenía que actuar en ese momento. Punto, ¿ya? Entonces fue una fe con coraje. Entonces, esa fe es esa fe que intercede, es esa fe que no busca su propia seguridad, sino que busca de obedecer a Dios por encima de nuestras propias comodidades. Y aquí también tendríamos que preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros tomamos un riesgo por obedecer al Señor? Entonces, incluso aunque eso implique perder parte de algunos privilegios, de nuestras comodidades, pero que nosotros podamos pararnos firme y por obedecer al Señor cumplir con el mandato que Él nos ha dado, ¿verdad? De llevar el mensaje o de predicar o de pararnos firme ante alguna situación que nosotros sepamos que va en contra de la palabra del Señor. Entonces, la lección número 3 de fe es fe que ayuna y ora. Esta es la 3. Entonces, antes de ir al rey, antes de ella ir a interceder al rey, ella no se lanzó de una vez sin una preparación espiritual, sino que ella dijo, yo voy a ayunar, yo voy a orar y voy a poner a ellos, a los judíos, todos aquí unidos, vamos entonces a ayunar y vamos a orar. Entonces ella ahí convoca a su pueblo y ellos ayunan y oran por 3 días. Esto lo encontramos en Esther, capítulo 4, versículo 16. Mira lo que dice. Ve y reúne a todos los judíos. Esto se lo dijo Esther a Mardoqueo, ya cuando ella toma la decisión de que va a cumplir con el propósito por el cual Dios la llevó ahí. Que se hallan en Susa, le dice ella a Mardoqueo, y ayunad por mí. Ayunen todos ustedes por mí. No coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. No era que ellos iban a ayunar y ella no, todos. Se entraría a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, esto es lo que yo estaba explicando, ¿ve? Y si perezco, que perezca. Entonces hubo una preparación previa. Y esto es clave para nosotros también, porque nosotros también antes tenemos que tener el discernimiento espiritual para entender que esto es una guerra y esto es una lucha espiritual que nosotros estamos teniendo. Y cuando nosotros estamos en una comunión con el Señor, en una intercesión con el Señor, orando por alguien o por una persona que nosotros queremos que esa persona entienda el mensaje, también el ayuno y la oración es importante para nosotros porque es parte de nuestra consagración, de nuestra entrega, para poder conectarnos con el Señor, para poder entender bien la voluntad del Señor y avanzar en ese crecimiento, en esa comunión con el Señor. Tiene que haber una preparación. Entonces, ahí está la clave. Las grandes batallas se ganan primero en secreto, en el cuarto de oración, en ayuno, donde entramos en una comunión con el Señor. Esa intercesión comienza primeramente en lo íntimo, esa intercesión que nosotros estamos haciendo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos cargas en el corazón, tenemos muchas cosas que no hemos llevado primero a los pies de Cristo, antes de interceder por otros, ponernos a cuenta con el Señor nuestros pecados, nuestras luchas y poder entrar en esa comunión con el Señor para nosotros también poder interceder por los demás. La lección número 4 se llama fe que espera el tiempo correcto. Fe que espera el tiempo correcto, de la 4. Entonces, aquí lo encontramos en Esther capítulo 5, versículo 4. Mira lo que dice. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Entonces, fíjate que aquí, aunque era urgente la necesidad, pues sabemos de que había un decreto de muerte para todos los judíos, ella dice, tengo que esperar el momento preciso, es decir, el tiempo preciso. Voy a primero a llevar a mi esposo a un primer banquete y ella esperó con calma, ella no actuó de forma precipitada,
ni por impulso, sino que ella esperó el momento exacto para hablar y para obrar. Y organizó incluso dos banquetes, no uno, dos. Es decir, antes de ella hacer la denuncia pública de Amán y todo lo que Amán estaba planeando ante su esposo para la destrucción de los judíos, ella dice, yo voy a darle primero un banquete a mi esposo, porque ella sabía que al esposo le gustaban las fiestas, y después voy a darle el segundo banquete, y ahí es que yo voy a exponer a Amán. Entonces eso es clave, porque para nosotros también es importante, y esto nos enseña también algo bastante poderoso para nuestras vidas, que cuando nosotros tenemos fe y confianza en Dios, el Señor nos da ese discernimiento para saber cuándo hablar, qué decir, cómo decirlo, cuándo debemos callar y cuál es el momento preciso para nosotros poder hacer lo que tenemos que hacer o decir lo que tenemos que decir. Porque no se trata solo de hablar, sino de hablar cuando Dios nos dice, ahora habla. Este es el momento preciso para que tú puedas hablar. Y eso es claro. La lección número 5 es fe que desenmascara al enemigo. La 5, fe que desenmascara al enemigo. Aquí encontramos, por ejemplo, en Esther capítulo 7, versículo 6. Mira lo que dice. Esther dijo, el enemigo y adversario es este malvado Amán. Fíjate que ella ahí expone ante el rey, su esposo, que Amán, que era el que trabajaba con él directo, porque tenía un alto cargo allí con el rey, era el enemigo, él. Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Entonces vemos de que Esther no se quedó callada, sino que ella en ese momento correcto, ella señaló al enemigo, este es el hombre que está haciendo el daño. Entonces, es clave también esto porque la fe no es neutral ante quizás las injusticias que nosotros podamos ver, sino que es una fe que es valiente para señalar las cosas que están mal, exponer las cosas que están mal con sabiduría, con atino de lo que estamos diciendo y no quedarnos callados, sino decir, esto es lo que está pasando y aquí hay una injusticia. Es decir, nuestra fe no puede ser pasiva. Dios nos está llamando, Dios nos está llamando a hablar, a confrontar, a que nosotros podamos señalar lo que está mal, con sabiduría, eso sí, con sabiduría, pero con firmeza también. Y esto es claro. En la lección número 6 vemos fe que produce liberación. Fe que produce liberación, la 6. Entonces vemos que la valentía de Esther no solo la salvó a ella, porque ella era judía, sino que también salvó a todo su pueblo. Mira lo que dice Esther 8:16. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Entonces aquí vemos de que no solamente vino liberación por parte de ella, sino también liberación para todo su pueblo. Y esto es clave porque Dios le dio la oportunidad a Esther de que ella colaborara con el Señor y cumpliera con su propósito en ese momento puntual, de que ella pudiera interceder ante el rey para liberar al pueblo de Dios. Pero en algún momento ella quizás pudo haber dicho, no, yo no lo voy a hacer. Ella pudo haber tomado la decisión, me voy a quedar callada y me voy a acomodar aquí en el reino, porque yo soy reina y voy a disfrutar este tiempo y las cosas que quizás Dios me ha puesto aquí, los placeres del reino. Pero en ese momento, cuando Mardoqueo le hace el llamado a la reflexión y le dice que respiro y liberación vendrá de cualquier otra parte, es decir, que Dios siempre va a buscar la forma de proteger a su pueblo, de cumplir con sus propósitos, contigo, conmigo o sin nosotros. Pero el Señor siempre va a cumplir con sus planes de proteger a su pueblo. Y nos da la oportunidad a nosotros de que nosotros podamos formar parte de ese plan, que nosotros podamos avanzar en ese plan y también que podamos escribir nuestra historia con el Señor como parte
de ese pueblo, ¿verdad? Que intercede, que ayuda, que libera también. Ahora, la decisión está en nosotros si nosotros queremos también cumplir con ese propósito de Dios en nuestra vida. No solamente salvación para ti y para mí, sino que también podamos pensar de que hay personas que no conocen el mensaje y que necesitan también ser libres. Nuestra intercesión, nuestra acción para que ellos puedan conocer este mensaje es clave. Y ahí me llamó mucho la atención porque dice, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y es maravilloso porque nosotros podemos conocer el mensaje y quedarnos callados y estar aislados, salvos y aislados. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que una vez que te ha dado la luz de su palabra a ti y a mí, nosotros, después que tenemos el mensaje, en la medida en que vamos conociendo de la palabra del Señor, en la medida en que vamos saliendo de la oscuridad, vamos también mostrándole a otros cuál es el camino correcto a seguir y de dónde Dios nos sacó para que ellos también vayan saliendo de esa oscuridad donde nosotros estamos. ¿Ya? Entonces, esta es una fe que es una fe activa, es una fe que trae vida donde había muerte, es una fe donde hay gozo y donde se acaba el temor y donde quizás esa obediencia y ese conocimiento que nosotros vamos teniendo de la palabra de Dios es clave para que otros también puedan ser libres de la oscuridad del pecado, de los engaños de Satanás, de este mundo, y que ellos también puedan ir teniendo ese gozo, ¿verdad?, de ser salvos en Cristo Jesús. Ya para cerrar, la lección número 7, fe que deja un legado. Esta es la última. Fe que deja un legado. Y lo encontramos en Esther, capítulo 9, versículo 28. Mira lo que dice. Y que estos días serán recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, y que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordar. Y es clave porque el pueblo judío todavía, aún a la fecha, celebra la fiesta del Purim. Y es un recordatorio eterno de lo que Dios hizo a través de esta mujer de Esther, que fue una mujer de fe. Y esto nos habla de este legado. Y para nosotros nuestra fe debe actuar para impactar hoy, este tiempo que tú y yo estamos viviendo, en el lugar donde Dios nos está posicionando, nos está colocando de manera estratégica para que hagamos lo que tengamos que hacer. Pero a pesar de que lo que estamos haciendo es hoy, porque es un tiempo presente, eso debe ser algo que trascienda a nuestras generaciones, de que las huellas que nosotros estamos dejando hoy, huellas de fe, las personas que nosotros estamos hablándoles del Señor, las cosas que estamos sembrando en cada ser humano de la palabra de Dios, que sea algo que trascienda nuestras generaciones futuras. Y aquí tendríamos que preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo hoy está dejando un legado? ¿Está dejando un legado lo que tú y yo estamos haciendo? Es claro. Entonces, ya para cerrar, aquí vemos que la historia de Esther nos muestra que Dios sigue obrando incluso cuando no lo vemos, porque como yo explicaba al principio, en este libro no se menciona el nombre de Dios, pero vemos cómo Dios organizó y colocó a estas personas de forma muy especial para que ellos pudieran ser protegidos, su pueblo, el pueblo de Dios. Y aunque el nombre de Dios no aparece en todo el libro, su mano estaba en cada uno de los capítulos del libro. Y hoy también está en tu historia. Y Dios te está posicionando para esto, para lo que tú y yo tenemos que hacer. Hay vidas que dependen de tu fe, de tu oración, de tu obediencia. Hay vidas que dependen de tu intercesión por ellos. Hermanos, en Ezequiel 22:30 dice, yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda,
Alguien que se ponga entre ellos y yo, esto lo dice el Señor, y que los proteja como una muralla. Alguien que me ruegue por ellos para que no los destruya. Y al final es clave porque dice, pero no he encontrado a nadie. Y es triste que en este momento el Señor quería que ellos intercedieran, que ellos oraran, que ellos se pararan en la brecha, que hicieran un muro y le dijeran, Señor, no los destruyas. Señor, aquí clamamos por ellos. Y dice el Señor que no encontró a nadie que intercediera. Y es triste, porque uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo hoy en día es que Él es nuestro intercesor. El Señor Jesús es el único que puede interceder ante Dios cada vez que tú y yo fallamos, cada vez que tú y yo tenemos una caída, un pecado, alguna situación difícil. Nosotros podemos acudir confiados al trono de la gracia porque Cristo intercede por nosotros. Pero entendiendo que Dios quiere formar en nosotros el carácter de Jesús, es clave que nosotros también aprendamos poco a poco a ser esos intercesores, a desarrollar ese atributo de nuestro Señor Jesucristo. Y es a través de esa presencia con el Señor, el pasar tiempo en su presencia, que Él va colocando en nosotros ese deseo de interceder por los demás, ese amor por los demás, por las almas, por los que aún no conocen este mensaje, la urgencia de que estas almas puedan también llegar a conocer a Cristo Jesús y la salvación que Él nos está ofreciendo. Entonces, este es el llamado que Dios nos hace. Dios está buscando intercesores que actúen y que lideren a otros. ¿Eres tú uno de ellos? Y hoy, como Esther, tanto tú como yo, estamos frente quizás a decisiones que tenemos que tomar, que no son situaciones que están por casualidad, sino que Dios te ha colocado allí para que tú y yo hagamos lo que tengamos que hacer, que es interceder y ayudar a que estas personas puedan encontrar salvación y liberación en Cristo Jesús. Entonces, ya con este mensaje, yo termino. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos use como instrumentos de intercesión para poder clamar a otros y que a través de nosotros ellos puedan, o los demás puedan ser libres del pecado, del miedo, de la condenación y de los engaños de este mundo. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ser colaboradores contigo para interceder, Señor, por los que aún no te conocen. Es un privilegio y es un honor, Señor, servir. Gracias, porque es a través de tu palabra, es tu Espíritu Santo que nos ayuda, Señor. Es esa fe maravillosa que se fortalece en nuestra alma y nuestro espíritu, que nos ayuda a avanzar, Señor. Primeramente en el conocimiento de tu palabra, para hacernos libres del pecado, de los engaños de este mundo. Pero en esa misma medida en que vamos avanzando, vamos intercediendo por los que aún no te conocen, para que ellos también puedan conocer a Cristo Jesús y puedan ser libres, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestras luchas, a pesar de que somos instrumentos imperfectos, tú nos ayudas y nos das la fortaleza para seguir avanzando. Dios mío, te pido en el nombre poderoso de Jesús que todos los familiares o amigos, vecinos que nosotros conocemos, que nos ayude, Señor, a que ellos puedan ver en nosotros a Jesús. Ayúdanos, Señor, a que ellos puedan ver en nosotros tus hijos amados y quieran formar parte de este pueblo, como lo quisieron hacer los judíos en aquel momento, cuando Esther tomó la decisión y ellos vieron como tú libraste a su pueblo, ellos también quisieron, Señor, formar parte del pueblo de Dios. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos acompañes
y que podamos desarrollar este atributo maravilloso de nuestro amado Salvador Jesús, la intercesión. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.